Hace algunos años sucedió algo que realmente cambió mi vida. Me encontraba en el aeropuerto El Dorado con el doctor Albert Jans y él me pregunta que si quiero un libro. Yo le digo que sí, escogemos los libros y posteriormente vamos a la caja para cancelar estos libros. Cuando el dependiente va a entregarme los libros, el doctor le dice, por favor, colóquelo en papel de regalo. Yo le digo, no, doctor, realmente no hay necesidad, es un libro que es para mí. Y él me dice algo que realmente fue impresionante. Me dice, precisamente porque es para usted, colóqueselo en papel de regalo. Ahí comprendí que cada instante de nuestra vida es fundamental. Al abrir nosotros el papel de regalo, un libro, un juguete, lo que sea, volvemos a la infancia. Volvemos a recordar esos hechos de Navidad, de todas estas festividades y de la alegría de un niño cuando obtiene un regalo. El doctor Jans habla de que el cuerpo y la mente sanan cuando vuelve a su estado natural. Y el estado natural es la infancia. Esto marcó muchísimo todos mis seminarios, todas mis intervenciones, y empecemos a investigar sobre la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad está relacionada con un objeto, tiene una relación de objeto. A veces decimos que somos felices porque tenemos familia, somos felices porque hemos conseguido dinero, somos felices porque hemos tenido logros académicos o empresariales. Es decir, que es una referencia de objeto. Somos felices por algo. Pero ¿qué sucede? Que cuando en alguna oportunidad alguna de estas cosas se van, empieza a mermar la felicidad. Por eso lo que proponemos nosotros es otro concepto, es la dicha. La dicha es cuando nuestro estado natural está con nosotros adentro. Es decir, que somos dichosos porque realmente así lo hemos decidido. Tenemos nuestro propio clima adentro de nosotros. Es decir, que lo externo realmente no nos va a impactar de tal manera que no podamos seguir siendo felices. Hoy les proponemos que para tener nuestra paz interior lleguemos a la dicha. Es decir, que comprendamos que todo lo externo primero es interno. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta dicha? Esta dicha nosotros la proponemos en una parte que el doctor Jans le habla el cuadro llaniano del cambio. Vamos a mirar las 4 etapas del proceso de cambio en las organizaciones y también en nosotros mismos. La primera etapa es la etapa del conocimiento. Y para esto quiero proponerle 2 preguntas fundamentales que hacen que nosotros como personas y también en las organizaciones reflexionemos sobre esto. Primera pregunta, ¿estoy satisfecho con mi trabajo? Es una pregunta fundamental en todas las organizaciones. ¿Usted se siente querido, se siente apoyado, siente que tiene un proceso de carrera en su organización? ¿O sencillamente está ahí para pasar el tiempo? Aquí vamos a utilizar algo que Jans llama el psicólogo de bolsillo. ¿Qué es el psicólogo de bolsillo? Él dice que en todas las situaciones de la vida, pareja, trabajo, con familia, con hijos, con situaciones económicas, espirituales, es importante lo siguiente. ¿Me gusta algo? ¿Me conviene? ¿Me conviene? ¿Me gusta? En el trabajo, ¿me gusta mi trabajo? ¿Siento que me estoy desarrollando? ¿Me conviene? Es decir, ¿me pagan bien? ¿Tengo posibilidades de una libertad financiera? ¿O tengo posibilidades de una libertad financiera pero no me gusta? Es decir, tiene que ser que me guste y que me convenga. Si no, es algo que no va a funcionar. Y cuando me gusta mi trabajo, me conviene mi trabajo, y tengo la tercera etapa que incluye los valores y los principios, que es trascendencia, pero en un concepto de trascender, ayudar a otros a ascender. Si se dan estos 3 puntos, es fantástico, estoy bien en mi trabajo, me siento satisfecho con mi trabajo. Es decir, me gusta, me conviene, trasciendo. Si esto funciona, fantástico. Y la segunda pregunta es, con base en mi propia interpretación, ¿me siento feliz? Feliz de estar vivo, me siento con dicha, de acuerdo con mi interpretación. Si estas 2 preguntas las analizo, las experimento, las vivo, las comparto, pues qué maravilloso para hacer un encuentro conmigo mismo. Y aparte de esto, quiero compartirles algo que hemos llamado la mano del equilibrio humano. ¿Y cuál es la mano del equilibrio humano? Primero, el pulgar. El pulgar significa el poder de la palabra, el poder de la voz. La palabra tiene una potencialidad inmensa. El lenguaje cambia realidades. Si usted
como un profesional de la medicina. Le dice a alguien, estás enfermo, y se lo repite, al final lo va a enfermar. Es decir, que la palabra tiene un poder inmenso, y cuando yo me planteo estas palabras externas o internas con mi diálogo interno, esto va a obtener resultados. Entonces, el primer dedo del poder humano, del equilibrio humano, es la palabra y es la voz. Y cuando hablo de la voz me refiero a las diferentes modalidades. En la voz hay ritmos. Y cuando llevo un ritmo, estoy haciendo que su cerebro y mi cerebro se conecten a través de algo que le llamamos la comunicación transpersonal. Es decir, que podemos influir en otra persona. Hay que hacerlo, lógicamente, ecológicamente, es decir, en bien del otro y del mío. Entonces, cuando llevo este ritmo, pues qué fantástico. Y aquí en el poder de la palabra hay frases de poder, como lo decimos en coaching. Les voy a dejar una frase. Aquí y ahora, ¿cuál es el mejor uso de mi tiempo? Miren lo interesante. Aquí y ahora, en este instante, ¿cuál es el mejor uso de mi tiempo? Y así como esas hay miles de palabras, miles de frases de poder. Otra sería, ¿qué quiero yo de mi vida en mi rol de pareja? ¿Y qué tengo que hacer para conseguir eso que quiero? En mi rol de trabajo, ¿qué quiero yo de mi vida? ¿Y qué tengo que hacer o qué voy a hacer para lograr eso que quiero? Entonces miren que la palabra es fundamental, interna y externamente. El segundo dedo, significa el poder de la imaginación, de la creatividad. Si alguien me preguntara cómo hago para tener una libertad financiera o cómo hago para progresar en mi emprendimiento, yo les diría, miren donde nadie mira. Es decir, hay que hacer cosas diferentes a los demás. Si yo llego a colocar un negocio, si yo a colocar una teoría donde hay muchísimo, pues en realidad va a ser algo que es tan normal que la gente no lo mira. Pero si yo hago algo diferente, pues es algo fantástico porque la gente va a comprender que esto se sale de lo normal. Es decir, proponemos cosas que sean diferentes. Y esto se da con el poder de la imaginación, de la innovación, de la creatividad. Una ley gerencial fundamental es crear a partir de la nada. Es decir, crear teorías, crear procesos empresariales, crear productos a partir de la nada. Es decir, con los recursos que tengo, puedo darle miles y miles y miles de utilidades a esto. El tercer dedo es el dedo de la parte económica, es de la retribución. Con este dedo yo cuento el dinero. Es decir, que es importante que valore mis servicios, que los coloque como deben ser y que aprenda que debo también a recibir. Muchas veces damos, pero nos olvidamos recibir. Entonces, este es el dedo de la retribución. Y vamos al cuarto dedo. Este es el poder del compromiso. Comprometernos con nosotros, con la vida, con Dios, pero básicamente tener un compromiso con nuestros sueños y con nuestros objetivos. Y el quinto dedo es el del trabajo en equipo, cuando nos aliamos con otros. Antes se decía divide y vencerás, ahora se dice unámonos y logremos grandes cosas. Miren que con estos 5 principios de la mano del poder humano podemos primero estar felices, es decir, estar bien aquí y ahora, hacer contacto con la dicha y además poder compartir esta dicha y esta retribución, este equilibrio con miles de personas. El poder de la voz, el poder de la creatividad, el poder de la retribución, el poder del compromiso y el poder del trabajo en equipo. Esto es en la etapa del conocimiento. En esta etapa es cuando nosotros adquirimos conocimiento, leemos, buscamos investigar conocimientos de otras personas, conocimientos nuestros. Es decir, toda esa parte de conocimiento, estamos en la era del conocimiento. Y esto es fundamental para nosotros poder avanzar. Sin embargo, no es todo. A veces muchas organizaciones se basan mucho solamente en el conocimiento. Entonces hacemos teoría del cambio, gestión del cambio, comunicación del cambio, pero solo lo hacemos a través de la etapa, a través de la capa cortical del cerebro. Es decir, que solo es pensamiento. Pero estos no son cambios fundamentales en el desarrollo de una persona o de una organización. Tenemos que pasar a otra etapa. La segunda etapa en este proceso de cambio es la etapa emocional, la gestión de las emociones. A veces nos han dicho que querer es poder. Este es un pensamiento bastante peligroso porque inicialmente nosotros creemos que solamente con querer podemos lograr resultados. He tenido experiencias
en diferentes países y me he dado cuenta, sobre todo lo aprendí en una gran organización en Guatemala, donde la dirección me permitió hacer esta investigación. Salían los muchachos muy temprano de esta empresa de seguros, de esta empresa bancaria, salían muy temprano queriendo lograr grandes cosas. Sin embargo, al final de la tarde llegaban sin resultados. Con el apoyo de la dirección, logramos investigar que faltaba algo en este triángulo. No es solamente querer para poder, hay que querer y conocer para poder. Entonces nos dimos cuenta que los agentes de seguro, los agentes vendedores, cuando conocían cómo era el cliente, cuáles eran sus inteligencias de percepción, sus preferencias cerebrales, cómo utilizar la voz, se dieron cuenta que al utilizar la voz arriba se lograba resultados en el cierre de la venta, cuando se utilizaba la voz media para explicar las características y los beneficios del producto, y la voz tranquilizadora es la voz de abajo, lograba crear imágenes en el cerebro de las personas. Es decir, que con todos estos conocimientos se lograron mayores resultados. Comprendimos que hay que querer y conocer para poder. Y a todo esto no se puede dejar ahí. Hay que colocarle algo fundamental que es la acción. Hay que querer conocer para poder y con acción podemos lograr grandes resultados en nuestra vida. En esta etapa emocional también es importante hacer contacto con 3 emociones que le llamamos duraderas o auténticas. Emoción del miedo, la cólera y la tristeza. Es decir, son las emociones que nos paralizan, porque la única emoción es el amor. Sin embargo, cuando no existe este amor, con toda su característica, toda su potencialidad, sin límites, llega el miedo, la cólera y la tristeza. Esto es importante que lo manejen expertos. No lo puede manejar cualquier persona porque está tocando la psiquis humana, está tocando el alma de las personas. Por lo tanto, hay personas que se han especializado en Gestalt, en el manejo emocional, en la arquitectura emocional, en todo este tipo de conceptos. ¿Para qué? Para poder hacer que afloren emociones. Hay muchas técnicas. Ahora, únicamente no es la parte cognitiva y la parte emocional. Lo fundamental es la parte corporal. Toda emoción se codifica en los músculos, dice el doctor Albert Jans. Es decir, que el cuerpo es el hogar de los recuerdos. Esto hace que se vayan formando cierto tipo de bloqueos que nos impiden tener una buena relación con otras personas. Ya vamos a mirar el tipo de bloqueos que nosotros hemos visto y hemos desarrollado a través de las investigaciones. Todo esto hace que se llegue a un campo de comportamiento, a un cambio de comportamiento. Es decir, el conocimiento, la emoción, el cuerpo, para que haya un cambio de comportamiento. ¿Qué es lo que se ve? Entonces, regresemos. Tenemos el conocimiento, las emociones y pasamos a algo fundamental que es la base de nuestra disciplina, el lenguaje corporal. Wilhelm Reich, alemán, psiquiatra, médico psiquiatra, llegó a los Estados Unidos y con Alexander Lowen y posteriormente con el doctor Albert Jans crearon esta estructura de los bloqueos corporales y emocionales que afectan una buena relación con las otras personas. Ellos hablan de que la energía tiene un movimiento serpentino como una serpiente y que se forman bloqueos cuando tomamos la serpiente y la tiramos. Entonces, hemos visto que hay 7 bloqueos corporales y emocionales. Ahora, lo primero que nos recomiendan estos doctores es que se descarte organicidad. Es decir, que primero vamos donde el médico, donde los profesionales de la salud, y si ahí vemos que no hay inconveniente, podemos sospechar que hay un bloqueo corporal. El primer bloqueo corporal del doctor Albert Jans, Lowen y el doctor Wilhelm Reich es esta parte, es el bloqueo visual. Ellos hablan que esto se programa entre los 0 y los 12 años aproximadamente, según las investigaciones que se realizaron en Iguapic, el Instituto Guatemalteco donde el doctor Jans hizo sus experiencias. El bloqueo visual tiene ciertos síntomas. Uno de los síntomas es personas que no pueden mirar de frente a los ojos, o dolores de cabeza, cefaleas, a veces llorosean los ojos. Estos bloqueos, primero hay que descartar organicidad, primero hay que hacer exámenes, y si no, tenemos este bloqueo. Ellos hablan de que esto se produce cuando el niño tuvo que mirar cosas que no quería mirar. Por ejemplo, una violencia intrafamiliar, o a veces
que los papás tienen una mirada muy fuerte y el niño se cohíbe, entonces se crea este bloqueo. El tinnitus también. Entonces, este es el bloqueo visual, que hay que hacerlo a través de ejercicios y respiración. Es decir, que se puede desbloquear. El segundo bloqueo es el bloqueo oral, toda esta parte. Entonces vemos personas que hablan con la boca casi que cerrada. ¿Sí? Y se les dice, mire, hable en la boca para que salga bien su voz. Y ellos dicen, sí, yo lo abrí. Y realmente no la pueden abrir porque hay un bloqueo corporal, muscular. Entonces hay que desarrollar estos ejercicios. Aquí en los maceteros, cuando esto se profundiza mucho, cuando se ve muchísimo, se abulta muchísimo, podemos presuponer en algunas ocasiones que hay mucha cólera. Y aquí se siente la cólera. Si usted se hace este ejercicio y le duele, es porque hay mucha cólera que está reprimida. Y hay que sacarla a través de la respiración y a través de movimientos. Bloqueo oral. Son personas que les cuesta muchísimo decir sí cuando hay que decir sí y decir no cuando hay que decir no. Entonces como que tú estuviera represado esta parte. ¿De dónde proviene? Proviene de todos los procesos de afectividad de la niñez. Cuando un niño no lo hacemos sentir que es suficientemente querido. Cuando lo callamos al niño, cuando no lo escuchamos, se va creando este bloqueo. Pero básicamente es por la afectividad. Y se nota en toda esta parte. Los odontólogos muchísimas veces van a hacer una intervención y se dan cuenta que hay personas que no pueden abrir la boca. Entonces hay que ponerles un aparatico aquí para poderlos intervenir. O a veces rechinan los dientes en la noche. Todo esto es un bloqueo oral. En algunas personas, no siempre, las personas que fuman, se presupone que tienen un bloqueo oral. Cuando toman el cigarrillo es como si fuera el pechito de la mamá y el humo es como si fuera la leche, la mamita. Lo mismo cuando se toma demasiado licor. En algunas personas, no en todas, se presupone que la botella es como el pecho de la mamá y el líquido es como la lechecita de la mamá. Entonces, estos bloqueos se pueden ir sanando rápidamente. El siguiente bloqueo es el bloqueo cervical. Este bloqueo, dolor en la nuca, dolor en el cuello, a veces en la noche se nos va la respiración, y esto hace que a veces nuestra voz se canse. Hablamos media hora y ya nos cansamos. ¿De dónde proviene este bloqueo cervical? Proviene de todos los sentimientos de impotencia del niño. Imagine usted cuántos sentimientos no hemos tenido nosotros de impotencia en nuestra niñez. Y se desarrolla en esta parte. El siguiente bloqueo es el bloqueo pectoral. El bloqueo pectoral es toda esta parte. Tiene que ver con las manos, con el pecho, con la espalda. Síntomas: una sudoración excesiva de las manos, dolor en los codos, dolor en el pecho, en la espalda, problemas de corazón. Físicamente se manifestaría en esto. Emocionalmente son personas que es muy difícil que expresen sus sentimientos. Es más común en los hombres este bloqueo. ¿De dónde proviene? Proviene de cuando estábamos niños, que papás, sociedades, nos hace sentir como si tuviéramos que ponerle el pecho a la vida, y entonces un niño que le pone el pecho a la vida es como si represara las emociones que están en toda esta parte. En algunas personas, el lado izquierdo, que tiene que ver con madre, falta de tomar decisiones en la parte afectiva, y en la parte derecha, con padre, falta de toma de decisiones en la parte laboral. Esto no es total. Entonces, este bloqueo, ¿de dónde proviene? Les decía, del niño que tuvo que ponerle el pecho a la vida. El siguiente bloqueo es el diafragmático, que tiene que ver con el sentido de la vida. Esto es más terapéutico, por lo tanto lo dejamos ahí, tiene que ver con el sentido de la vida. El siguiente bloqueo es el abdominal, todo lo que tiene que ver con la parte digestiva. Tenemos que presentar un proyecto mañana o tenemos que hacer una intervención mañana y la noche anterior se nos afloja o se nos endurece el estómago. Problemas de gastritis, de colon irritable, toda esta parte que va a afectar. ¿De dónde proviene? De abajo, de las emociones que tuvieron que ver con la parte digestiva, con la comida, con la falta de atención también. Cuando nos obligan a comer cosas que no queremos comer de niños, o relacionan el dinero con la comida. Todo esto produce el bloqueo abdominal. Y el último es el bloqueo pélvico genital, de la cintura para abajo. Síntomas de este bloqueo: disfunciones sexuales de todo tipo, dolor en las rodillas, dolor en los pies.
¿Esto de dónde proviene? También proviene de la educación y tiene que ver mucho con la parte de creencias. Hay mamás que empiezan a bañar a su niño desde arriba y llegan a la cintura y se saltan a las rodillas, como si la parte sexual fuera pecado. Y esto va creando una cantidad, o va formando una cantidad de creencias de que esta parte es pecado. Todos estos bloqueos se pueden desbloquear a través de ejercicios físicos basados en la respiración. De ustedes quienes se comuniquen con nosotros, a nuestros correos que van a aparecer, vamos a enviarles las técnicas de desbloqueo del Dr. Albert Jans. Entonces mire que ya tenemos la parte cognitiva, la parte emocional, el cuerpo, y esto va a ser o se va a dar, se va a notar en el comportamiento. Por eso el comportamiento no es solamente la parte de la cabeza, hay que integrar cabeza, emociones, cuerpo, los tres cerebros, si llegamos a la teoría del cerebro triuno. ¿Todo esto para qué? Para que nosotros nos empoderemos. Llegamos a tener un poder interno, con la gracia de Dios, para poder lograr grandes cosas, lograr nuestros sueños. Y voy a resumir cómo sería un nuevo liderazgo. A veces nos hablan de liderazgo y decimos que el líder es el que lleva a las personas, el que dirige, el que orienta, el que tiene fuerza. Esas son cualidades de un líder. Un verdadero líder es aquel que se integra eco, bio, psico, socio, espiritual. En la parte ecológica, el contacto con el mundo, con la vida, y en estos momentos que está pasando en nuestra tierra, pues es importantísimo ese contacto con la tierra, con la Pachamama. La parte biológica, nuestro cuerpo. Un buen líder cuida su cuerpo, practica deportes, se alimenta bien, va al médico regularmente para ver cómo está, es decir, cuida esa parte física. La parte psicológica es el pensamiento. Emerson decía, cuidado con lo que piensas porque lo lograrás. El pensamiento es fundamental. Cada mañana, cómo nos levantemos. De hecho, el pensamiento que maneja nuestra vida es nuestro segundo pensamiento. Por eso es importante que cambiemos la manera de ver las cosas. Lo que nos hace daño a nosotros no es lo que sucede en la vida, sino cómo lo interpretamos. La parte sociológica, lo semejante atrae lo semejante, por eso es importante el entorno en el cual nos desarrollemos. Y la parte espiritual, sea cual sea su creencia, ese contacto con Dios, con el punto, con su espiritualidad. Entonces, un verdadero líder es aquel que se integra eco, bio, psico, socio, espiritual. Quiero dejarles estos pensamientos y quiero dejarles la frase del Dr. Albert Jans que es fundamental para nosotros poder empoderarnos. La calidad de la vida es más importante que la vida misma.